Resumen en imágenes. En este resumen de noticias le platico, aprueba la Comisión Permanente un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución contra el uso indiscriminado de armas en los Estados Unidos. En el punto de acuerdo, el Senado mexicano se solidariza con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos por la matanza el 14 de diciembre de 20 niños y 6 adultos en una primaria de Newtown, en Connecticut, y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas. Manifiesta su beneplácito por las declaraciones del presidente Barack Obama de usar el poder de su cargo para hacer todo lo posible para prevenir cualquier otro hecho similar. La senadora panista Gabriela Cuevas invitó respetuosamente al pueblo y a los órganos legislativos estadounidenses a reflexionar sobre la facilidad con la que casi cualquier joven, cualquier persona en Estados Unidos puede acceder a este tipo de armas. Nuestra preocupación es legítima, debido a que las armas utilizadas por el crimen organizado en este lado de la frontera, utilizadas para acabar con la vida de miles de vidas humanas, son adquiridas de forma legal e ilegal con proveedores norteamericanos. La legisladora también apuntó que los mexicanos esperamos que una regulación más estricta en los Estados Unidos sobre esta venta libre de armas contribuya a detener la violencia que ha cobrado vidas humanas en ambos lados de la frontera. Mire, sin duda, la mayoría de las personas que estamos a favor de la paz, que no utilizamos las armas ni de manera deportiva, mucho menos de caza, pues estamos a favor de que haya mayores restricciones para que alguien pueda acceder a un arma. Pero aquí lo que me llama la atención es que es el Congreso mexicano, integrado por senadores y diputados, que está aprobando un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución contra el uso indiscriminado de armas en Estados Unidos, una nación soberana que tiene regulado y respaldado y legalizado ese uso de armas en su constitución. Y se supone que nosotros como país respetamos la soberanía de cada pueblo, de cada nación, como es la de Estados Unidos. Que nos perjudique el hecho que haya esta venta libre de armas en Estados Unidos, por supuesto que nos perjudica. Nos perjudica porque hay una entrada también de armamento aquí a nuestro país. Pero la verdad es que tenemos que, pues sí, solidarizarnos, hacer pronunciamientos con sentido común y lógicos en torno a acontecimientos como son los que están sucediendo en Estados Unidos, pero serán los estadounidenses los únicos que podrán decidir si reforman la segunda enmienda constitucional de la Constitución de los Estados Unidos, donde se permite una venta libre de armas casi en todos los estados de la Unión Americana. No es con un pronunciamiento, una condena del Senado mexicano, que es como van a decir los republicanos y los demócratas y los integrantes de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos. ¡Ay, sí! Ya nos surgió el Senado y el Congreso de la Unión y los diputados allá en México a que hagamos una resolución contra el uso indiscriminado de armas en los Estados Unidos. Es obvio que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues está buscando las maneras de hablar con diversas sociedades, asociaciones, incluso también congresistas, y lograr mayores restricciones para terminar con las tragedias que han asolado a Estados Unidos en los últimos tiempos. La última de un loco que toma un arma, que fue educado por su madre precisamente para tirar con armas, incluso armas largas, y un loco que va y asesina a 26 personas, entre ellos 20 niños. Sabemos que esto es una tragedia, pero ojo, también aquí hay problemas. Y entonces la Comisión Permanente debe voltear a ver lo que está pasando en Iztapalapa, lo que está pasando en la Gustavo Madero, lo que sucede en municipios como Nezahualcóyotl, donde pues las armas no son tan fáciles de adquirir, pero se tienen. Las tienes de manera ilegal en tu casa y no solo se usan para defenderse, sino se usan para ocasionar tragedias como la que sucedió hace unos días cuando muere un pequeñito que solo estaba viendo una película en un cine. Entonces,
quizá también hubiera sido importante, además de urgir al gobierno de Estados Unidos, algo que para que se restringe el uso de armas o la venta libre de armas en el vecino país, pues también se debió de haber urgido al gobierno de México y a todos los gobiernos estatales y municipales a iniciar una campaña de desarme como la que se inició en la delegación Iztapalapa. Porque usted cree que nada más en la delegación Iztapalapa o en algunas demarcaciones de esta ciudad las personas tienen armas en su casa. Yo creo que después de lo que se ha vivido, mucha gente está reflexionando y dice, bueno, la verdad es que la tengo, estoy capacitado para usarlo, esto es un riesgo para mi familia, mejor la regreso. Pero pues no lo puede hacer porque si la tiene de manera ilegal, pues estaría cometiendo un delito. Entonces, si este programa de desarme no solo se queda en la delegación de Iztapalapa, se va a otras demarcaciones como ya se está intentando en la Ciudad de México, pero además se va a otras entidades del país y se hace de manera federal, pues yo creo que también nosotros como mexicanos, pues ahí sí de una manera realista estaríamos contribuyendo a que se detenga el uso indiscriminado de armas. Entonces, siempre ver la paja ajena y no empezar por el ojo propio, pues creo que sí quedan volando algunas propuestas. Qué bueno que haya una solidaridad y nos solidarizamos desde estos micrófonos en su momento con la tragedia que se está viviendo, porque no termina la pérdida de un hijo, la pérdida de una vida humana, el dolor pues no termina. Pero ahora las acciones se deben de tomar desde nuestra trinchera y aquí hay mucho que hacer en nuestro país. Diputados del Movimiento Ciudadano presentan una iniciativa que reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución para establecer en la Carta Magna el acceso a Internet como derecho humano. El acceso a Internet como derecho humano. La propuesta destaca que el 64% de los mexicanos se encuentran en la marginación digital. Al respecto habla el diputado Ricardo Mejía. Es una demanda de diferentes sectores, desde la academia, desde los grupos ciudadanos, porque actualmente en nuestro país el 64% de los ciudadanos se encuentran en la marginación digital y no obstante el avance que ha habido tecnológico del conocimiento sigue habiendo una brecha digital que es importante cerrar. Necesitamos que toda la sociedad tenga acceso al conocimiento y desde luego que la carretera de la información en que se ha convertido el Internet es un detonante no solo de crecimiento personal, sino de desarrollo social y progreso colectivo. Mire, pues sin duda es una buena propuesta el que se tenga que acceder de una manera ya como obligación constitucional al Internet. Pero yo creo que al diputado Ricardo Mejía le faltó un poco pues expulgar en las zonas más marginadas que hay en nuestro país, que antes de pensar en tener como derecho humano una computadora o tener acceso a Internet, quisieran primero hablar español, para empezar. Y en segundo, tener las medidas, así como las tenemos los que somos más afortunados, para acceder a educación, a salud, servicios de salud básicos y a alimentación. Tenemos ahorita comunidades, por ejemplo, en Guerrero, en Chiapas, también en ciudades, por ejemplo, hay una comunidad en Guerrero que se llama Metlatónoc, que bueno, se ha estado invirtiendo en su desarrollo porque estaba catalogada, había sido catalogada como en las Naciones Unidas como el municipio más pobre del país, y desde que Naciones Unidas hizo ese señalamiento de que en Metlatónoc, Guerrero, se tenían condiciones de vida semejantes a las que hay en un país en África, bueno, pues se ha un poco apoyado el desarrollo de esta región, que es la Sierra de Guerrero. Entonces ahí muchas personas que ni siquiera hablan español quisieran lo mínimo tener acceso a servicios de salud, acceso a alimentación sin tener que andar al día. Entonces creo que sí se puede caminar, pero de una manera paralela,
terminar con esta marginación digital es una buena idea, pero también pensar en que hay otras prioridades que todavía tiene que resolver el país para terminar con esta brecha digital, y es la educación, la salud y principalmente la alimentación para las más de 13 millones de personas que, de acuerdo a cifras oficiales, viven en pobreza extrema, y más de 50 millones de personas que viven pues con poco más de $1 al día, pero también sumidos en marginación. Así es que no va esto separado, no está peleado el terminar con la brecha digital, pero sí es importante terminar principalmente con las carencias que hoy se tienen, que es que una familia no puede tener acceso a servicios básicos porque simplemente pues no tiene los medios y apenas subsiste. Mire, a punto de cumplirse 19 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar para restituir los derechos a los pueblos indígenas de México. Y estos acuerdos fueron suscritos, mire usted, el 16 de febrero de 1996 entre el gobierno federal y el EZLN. Y también se está pidiendo realizar un esfuerzo serio de diálogo y concreción de acuerdos. La senadora perredista Dolores Padierna recordó que la marcha del 1 de diciembre pasado fue una marcha para demandar justicia social. El comunicado del subcomandante Marcos, en el que se pregunta ¿escucharon?, tiene un gran significado. Marcharon en silencio para poder ser escuchados. Se cubrieron el rostro para poder ser vistos. Marcharon pacíficamente, con mucha dignidad y disciplina. Su comunicado va dirigido a quien corresponda. Y nos corresponde atender el tema, dado que desde un principio se pedía la intervención del Poder Legislativo e incluso a instancias de la COCOPA se estableció el diálogo con ese movimiento. El vicecoordinador de los diputados federales del PRI, Manuel Añorbe, reconoció la deuda histórica que la sociedad mexicana mantiene con las comunidades indígenas. Usen sus garantías constitucionales, expresen una opinión, se manifiesten por una causa o hagan uso de su derecho de protesta. Pronto se cumplirán 20 años del levantamiento que sacudió al país y que a nuestras conciencias en la madrugada del año de 1994. Hoy confirmamos que el zapatismo sigue ahí, pero hoy demuestra la autenticidad de su causa con métodos pacíficos. Es indudable que la causa indígena, como aquí se ha dicho, continúa vigente, pues muchas de las demandas de comunidades y pueblos indígenas no han sido satisfechas. La Comisión Permanente llama a las Secretarías de Educación Pública, tanto federales como estatales, a garantizar que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no se condicione al pago de cuotas escolares. El punto de acuerdo, impulsado por el diputado Ricardo Mejía de Movimiento Ciudadano, busca evitar que las escuelas asuman como una obligatoriedad que los alumnos paguen por estudiar, luego que el artículo 5º transitorio de la reforma educativa da autonomía de gestión, compra de materiales e infraestructura con la participación de los padres de familia. Y es que esto de cobrar cuotas obviamente ya existe, y sobre todo en escuelas del interior del país. Por ejemplo, aquí cerca en la zona conurbada, en el Estado de México, se cobran cuotas porque si se le dan clases de internet aparte a los niños, de inglés, cada festival se le pide una cuota, se le condiciona incluso la entrada. Esto sigue sucediendo. Y yo me acuerdo que el Partido Verde, cuando tenía su propaganda política en las pasadas elecciones, una de sus propuestas era precisamente que si votaban por diputados o senadores del Partido Verde, pues iban precisamente a terminar con el cobro de cuotas. Ahora, quien haya votado por ese partido, pues que exija precisamente que no se cobre por estudiar, porque a pesar de este artículo 5º transitorio de la reforma educativa que da autonomía de gestión a la compra de materiales y que puede tener diversas interpretaciones,
En la Constitución se sigue marcando que la educación o la impartición de justicia en nuestro país es obligatoria, laica, pero sobre todo gratuita. La 65 legislatura de Chiapas se convierte en la primera en el país en aprobar la reforma educativa federal que fue enviada por el Congreso de la Unión para su aprobación y puesta en vigencia. Se requiere del aval de la mitad de los 32 congresos estatales más uno para poder enviar la reforma al presidente de la República con la finalidad de su promulgación y entrada en vigor. Los legisladores chiapanecos consideraron que se trata de una reforma estructural emergente e inaplazable para el rubro educativo del país en medio de los procesos de la competencia global. Demanda el alcalde de Concordia, Sinaloa, José Eligio Medina, la presencia permanente del ejército en esa región para evitar que se repitan ataques masivos como el ocurrido la víspera de Navidad, que dejó lamentablemente 9 personas muertas. El municipio consideró que quien mejor tiene la respuesta para atender este tema es la milicia, pues ellos conocen cuál es el área crítica en donde se presentan hechos violentos y por ello no deben desatenderla, y es este llamado que hace el alcalde de Concordia, Sinaloa, no solo al gobierno estatal, sino al gobierno federal para que haya un despliegue del ejército mexicano en la zona y evitar mayores tragedias. Autoridades del municipio Marcos Castellanos en Michoacán aplican desde el pasado martes el toque de queda para evitar riesgos a la población ante posibles ataques del crimen organizado. El ayuntamiento Marcos Castellanos se ubica en los límites con el estado de Jalisco y fue escenario el pasado fin de semana de un enfrentamiento entre grupos armados que dejó al menos 2 víctimas y el secuestro de 2 personas, entre ellos un policía. Se ha pedido a la población que a partir de las 8:30 de la noche ya no salga de sus hogares. Prácticamente lo que están haciendo en el municipio Marcos Castellanos de Michoacán es emitir un toque de queda, pues ante la inseguridad y ante la incapacidad de la policía estatal de ayudar a la población en esta problemática. En Morelos se reforzarán los municipios donde se han registrado amenazas contra los alcaldes electos, luego que integrantes del crimen organizado les han exigido colocar a funcionarios a modo en puestos clave de las próximas administraciones públicas municipales, y esto lo anuncia ya la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Alicia Vázquez. La funcionaria abundó que se contará con apoyo del ejército. Va a haber una colaboración de las 24 horas zona militar, en la que ellos se hacen responsables de algunas áreas estratégicas precisamente para garantizar esa toma de protesta de cada una de las alcaldías en un estado pacífico. Efectivos de la Armada abaten a 5 presuntos integrantes de los Zetas en el municipio de Córdoba, en la zona montañosa central del estado de Veracruz. Se presume que uno de los caídos es el jefe de la plaza del grupo delictivo, identificado solo como el Pokémon. Solicita la PGR a un tribunal unitario penal que revoque la resolución de una juez federal que concedió la libertad provisional bajo fianza del exdirector de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Félix Moreno Díaz. ¿Usted se acuerda? Él abandonó el pasado lunes el reclusorio Oriente luego de que sus abogados garantizaron una fianza de 15 millones de pesos. Imagínense que un funcionario medio que trabajó en la Comisión Federal de Electricidad tuvo pues sí, la oportunidad de garantizar una fianza de 15 millones de pesos. No me parece algo lógico ni de sentido común, pero bueno. Además, la dependencia pidió al Tribunal de Alzada que emita una orden de reaprehensión en contra de Moreno Díaz. Este hombre sale, se escapa, regresa. Bueno, en fin, las autoridades no se ponen de acuerdo en qué pasa con este hombre que defraudó a la nación, y la PGR informó que mantendrá congeladas las cuentas bancarias y los activos que le fueron asegurados al exfuncionario.
quien se encuentra, fíjese, está sujeto a 2 procesos y salió el lunes libre, obviamente que por otro proceso que se le sigue. En los procesos que se le siguen en este momento, uno es por enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos y otro por haber recibido un cohecho por $29,500 de una empresa estadounidense. Entonces, pues sí, me quedé chica, pues una fianza de 15 millones de pesos, garantizarla, todavía debe tener más bienes que a lo mejor no están a su nombre, están a nombre de parientes de él, te prestan nombres y de ahí pues utiliza el dinero para poder garantizar una fianza. Pero el hecho es que el hombre todavía tiene que enfrentar 2 procesos. Era director, funcionario medio, director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Félix Moreno Díaz. Y bueno, hoy se está pensando en cobrarnos el alumbrado público. Pues bueno, hay que empezar primero por terminar con las corruptelas que hay en la Comisión Federal de Electricidad. Como un hombre de un mando medio pudo haberse robado, porque se robó 33 millones de pesos y recibido un cohecho de $29,500 de una empresa estadounidense. Ya usted le está diciendo la Comisión Federal de Electricidad, la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno capitalino, pues que aquí hay que pagar la luz porque no alcanza con nuestros impuestos para dar servicio de alumbrado público. Primero hay que poner orden en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. En la capital del país, un par de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, resultaron heridos de bala en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología. Mire, cuando yo estaba escuchando esta nota, era de no creerse. Eran 2 chavos que iban al Museo Nacional de Antropología, pues a aprovechar esta época de asueto para ver lo que había de exhibición en el museo. Resulta que uno de ellos llevaba un arma tipo pluma. La llevaba entre sus cosas y no le fue detectada. Ya ve que usted entra al Museo Nacional de Antropología y hay detectores de metales. Lo primero que hacen es revisarle que no lleve nada, que no debe de ser introducido de manera ilegal al museo, y también llevaban sus mochilas. Bueno, uno de estos jóvenes acciona de manera accidental esta arma calibre 22 tipo pluma que había introducido de forma clandestina al Museo Nacional de Antropología. Ambos prestan su servicio social en el museo y, le digo, aprovechaban también para ver lo que había de exhibiciones. Fueron trasladados de emergencia a la Cruz Roja de Polanco, luego de que uno de ellos sufrió una lesión en la mano y el otro en una costilla. Afortunadamente, mire, el incidente no pasó a mayores, pero pues sí es de no creerse que no tengamos nosotros todavía bien establecidos los reglamentos, las revisiones para evitar que este tipo de hechos suceda. Imagínense si ellos hubieran estado cerca de algunos turistas que estuvieran ahí pues observando, disfrutando de las exhibiciones en el Museo Nacional de Antropología, y pues una bala perdida los hubiera alcanzado. Fueron liberados los 14 jóvenes detenidos por los disturbios del pasado 1 de diciembre en las calles del centro histórico durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, luego de que los diputados federales perredistas Roberto López Suárez y José Luis Muñoz depositaron las fianzas, Se pagaron en total 141,832 pesos. Qué buenos amigos, ¿no? Porque la verdad es que alguien que le digas, oye, échame la mano, debo 40,000 pesos de fianza y no tengo. Bueno, pues aquí hay diputados, le repito sus nombres, que lo pueden ayudar. Es el diputado federal perredista Roberto López Suárez y el diputado federal perredista José Luis Muñoz. Entendemos que de su bolsillo, eso es lo que entendemos, pagaron las fianzas que se debían de algunos de estos jóvenes que estaban detenidos por causar disturbios el 1 de diciembre pasado. Así es que si tiene usted algún atorón económico, pues búsquelos. Ellos ayudan y ya ve, sacaron a estos muchachos con la fianza los diputados perredistas Roberto López Suárez y José Luis Muñoz. Bueno, entonces le platicaba que fueron 141,832 pesos
de fianza que representan un porcentaje de los 40,000 pesos que inicialmente se establecieron por cada uno de los detenidos, a excepción de Brian Reyes, acusado por ataques a la paz pública y daños en propiedad ajena, a quien se le fijó una fianza de 67,000 pesos y se le ordenó de resarcir el daño que él causó o que presuntamente causó con un pago superior a los 44,000 pesos. Los 14 jóvenes, usted ya lo sabe, se vieron beneficiados con una modificación fast track que se hizo a modo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ayudar a estos 14 jóvenes y modificar así el artículo 362 del Código Penal en materia de ataques a la paz pública, que redujo las penas que iban de 5 a 30 años. Ahora, si usted altera la paz pública, lo más que le puede pasar es que quede 7 años en la cárcel, y si es la primera vez que usted pues participa en este tipo de delitos, tiene derecho a fianza, como sucedió con estos jóvenes. La reforma fue publicada, la reforma del Código Penal del Distrito Federal fue publicada ayer precisamente en la Gaceta, y en la noche pues están todos los medios de comunicación, estábamos ahí presentes, nuestros compañeros, representantes de los medios de comunicación afuera del reclusorio, pues esperando precisamente la salida como héroes de estos muchachos que, bueno, todavía la autoridad no termina su proceso, no han sido declarados o no culpables, pero este proceso de alterar la paz pública ya lo pueden hacer o enfrentarlo desde casa. El gobierno del Distrito Federal no es represor y acepta y respeta la reforma al artículo 362 del Código Penal que realizó la Asamblea Legislativa. Esto lo asegura el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Escuché las diferentes posturas de las fracciones, tanto de PAN como de PRD y del PRI, y lo que se advierte es una línea ya de conclusión en el debate. Así que el gobierno del Distrito Federal de ninguna manera podrá ser tachado como represor, solamente estamos para cumplir con el mandato que sí es muy claro de la seguridad pública. Y que se cumpla ese mandato de la seguridad pública, porque finalmente hubo muchos errores en este procedimiento y fue lo que llevó a causar todavía más errores. Es, desde mi punto de vista muy personal, el hecho de que hayamos bajado las penas para hacer una ley a modo y beneficiar a unos cuantos, que bueno, finalmente en un futuro pues podría esto beneficiar a otras personas que delincan, ¿verdad? El hecho es que desde que se estaban dando estos desmanes el 1 de diciembre pasado, pues la principal crítica que se le hizo al gobierno capitalino fue que no se detuvo a ninguno de los delincuentes o de estos chavos que estaban cometiendo delitos en flagrancia, sino que después de que ya pasó todo el destrozo, de que ya pasaron los asaltos a transeúntes, de que ya habían terminado estos chavos de agredir a personas que iban en sus coches allá en el centro por la Alameda de esta capital, entonces sí se hizo como una especie de redada y lo que cayera, ¿no? Bueno, hasta un bolero que estaba ahí con su cajoncito trabajando, boleando zapatos, fue remitido a los penales. El hecho es que hubo muchos errores desde el inicio en que se empezó a dejar que esto creciera, que los disturbios aumentaran, después no se detienen en flagrancia y después dicen, es que los que están detenidos no son, no se les acredita ningún delito, salen, se quedan 14 y como tampoco se les puede acreditar de todos los delitos de paz, de alteración a la paz pública, dicen, bueno, es que no vamos a dejar estos chavos aquí encerrados de 5 a 30 años, vamos a bajar las penas de cárcel y bueno, más allá de represión o no, esto estuvo plagado de errores e insistimos, quien haya cometido un delito pues tiene que asumir las responsabilidades de sus actos, pero esto sienta un precedente de que aquí pues se puede modificar la ley a modo para favorecer a ciertos grupos y esto pues fue una iniciativa del PRD en la Asamblea de Representantes después de haber tenido varias reuniones con los familiares de los 14 detenidos.
Mire, Porfirio Muñoz Ledo vuelve a la palestra política porque se perfila ya como el comisionado para la reforma política del Distrito Federal a invitación del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Esto luego de la creación de la Unidad para la Reforma Política, que ya fue formalizada a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial. Mancera Espinosa expresó su deseo de que Porfirio Muñoz Ledo acepte el encargo. ¿Usted cree que no? Será Porfirio Muñoz Ledo quien encabece esto. Yo ya lo había anunciado incluso, entonces simplemente es dar continuidad a algo que les había yo platicado. Sí, seguramente será Porfirio Muñoz Ledo. Yo espero que él esté con la misma disposición. Habrá que consultárselo, pero por parte del gobierno la intención es que esté Porfirio Muñoz Ledo. Un tribunal colegiado ordena a la Comisión Nacional del Agua indemnizar a los afectados en 2009 por las inundaciones causadas por una intensa lluvia en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y que provocó el colapso del túnel emisor poniente. La dependencia federal deberá pagar por los daños ocasionados a diversas familias el 6 de septiembre del 2009 en los hechos donde además murieron 3 personas. Hasta el momento no se ha especificado el monto de la compensación. Aprueba el Cabildo de Cuernavaca la aplicación de pruebas de alcoholímetro a partir del 1 de enero del 2013 para reducir los accidentes de tránsito. Nada más que acá en Cuernavaca no habrá torito como en la capital del país. Los conductores en estado de ebriedad serán multados con penas de cerca de 5,000 pesos. Sus vehículos remitidos a las autoridades y se llamará a sus familiares para que los lleven a casa, o bien, de no tener ningún contacto, serán puestos en un taxi. ¿Cómo va? Es el alcoholímetro de Cuernavaca. No hay torito, no tiene que usted llegar a la cárcel, nada más tiene que tener listos 5,000 pesos, ya sea en efectivo o en su tarjeta de débito. Yo creo que aquí quien lo detenga pues lo llevará al cajero automático para que saque los 5,000 pesos, pague su fianza, su vehículo va a ser remitido al corralón, después va y lo recoge, le llaman a sus familiares, despiertan ahí a su ser querido, a ver, venga por su esposo, su esposa, porque está pasada de copas. Y si no, pues hasta le ponen taxi. Es el alcoholímetro que empieza el 1 de enero del 2013 en la ciudad de la eterna primavera. Y en el ámbito internacional, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos sesionará este domingo para intentar impedir que a partir del 1 de enero se produzca la subida generalizada de impuestos y los recortes de gastos conocidos como abismo fiscal. Esto lo anuncia ya el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, Eric Cantor. Detalló que las primeras votaciones del domingo podrían producirse a partir de las 6:30 de la tarde, hora local. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, alertó que el país camina hacia el temido y abrupto ajuste fiscal por la falta de avances en las negociaciones bipartidistas e instó a los republicanos a presentar un plan que pueda ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se mantuvo firme en su argumento de que el Senado debe hacer el siguiente movimiento en las negociaciones fiscales. El presidente Barack Obama regresó a Washington tras interrumpir sus vacaciones navideñas en Hawái en busca de un acuerdo de última hora con los republicanos. La Casa Blanca informó que Obama se reunirá hoy con líderes republicanos y demócratas en el Congreso para intentar consensuar una salida urgente al abismo fiscal antes de que acabe el año. Si no llegan a un acuerdo para reducir el déficit, entrarán en vigor automáticamente a inicios del 2013 aumentos generalizados de impuestos, recortes del gasto público que podrían llevar a Estados Unidos a una nueva recesión y, por supuesto, perjudicar la recuperación global.
el gobierno de México presentó un escrito de amigo en la Corte ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en apoyo a un nuevo recurso legal interpuesto por una coalición de organizaciones de la sociedad civil estadounidense contra la ley SB 1070 de Arizona. La Cancillería mexicana informó que el objetivo del recurso es que se mantenga suspendida la sección 5 de dicha ley, que criminaliza transportar y dar alojamiento a indocumentados. El gobierno mexicano reiteró que la entrada en vigor de la sección 5 de la ley SB 1070 incidiría negativamente en las relaciones entre ambas naciones e impediría la colaboración bilateral efectiva. Además, crearía normas migratorias distintas a las previstas en la legislación federal estadounidense, las cuales criminalizarían la migración y tendrían el potencial de propiciar su aplicación selectiva, lo que afectaría los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos que residen, pero que también visitan Arizona. El estado de Iowa no expedirá licencias de conducir a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers, soñadores que viven sin autorización legal en Estados Unidos y que tienen permiso para trabajar bajo el programa de acción diferida creado por el gobierno del presidente Barack Obama, anunciaron las autoridades del transporte. Argumentaron que la ley estatal no permite expedir licencias o tarjetas de identificación a personas que no residan con autorización legal en el país y que la decisión federal carece de carácter estatal legal. Como se recordará, Obama anunció en junio un cambio en la política a fin de que los jóvenes inmigrantes que residen sin permiso legal en el país puedan solicitar permiso temporal para trabajar si fueron traídos por sus padres cuando eran niños. Y bueno, luego de la masacre ocurrida en una primaria de Newtown en Connecticut que dejó 20 niños y 6 adultos muertos en el estado de Utah, pues ya unos 200 maestros reciben entrenamiento en el uso de armas en caso de que ocurra una situación similar. El Consejo de Tiro Deportivo del Estado ofreció a los profesores un curso express sin costo. En Utah, la capacitación es obligatoria si se quiere portar legalmente un arma en lugares públicos. Es uno de los estados que permite portar armas en escuelas públicas sin excepción. Fíjese usted en esto. Esto es el modus vivendi de los estadounidenses, y aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y senadores aglutinados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la nota que le damos al principio en el resumen nacional, se están desgarrando las vestiduras para que haya restricciones en Estados Unidos para la prohibición de armas. Y por ejemplo, en este estado, en Utah, donde se permite a todas las personas portar armas, incluso en escuelas públicas, lo que están haciendo ellos ante la problemática, en lugar de pensar de ya no portar armas, es incapacitar a la gente y darles cursos gratuitos, especializados, para usarlas. En Florida, una docena de primarias del condado de Alachua podría contar a partir del próximo 3 de enero con protección armada a cargo de la oficina del alguacil, de ser aprobada la iniciativa por la Junta Escolar de esa zona. Y en todas estas decisiones que se están tomando a nivel estatal de los estados que hay en el vecino país, no se ve ni un viso de que se dejen de usar las armas. Lo que se está tratando de hacer es que se reglamenten, que haya capacitación y que haya mayor vigilancia en el uso de armas. La Corte Suprema de Argentina rechaza un recurso del gobierno de Cristina Fernández para que el máximo tribunal falle en un largo litigio con el poderoso grupo Multimedios Clarín por la aplicación de una ley antimonopólica. En su resolución, los magistrados extendieron además una medida cautelar presentada por el Clarín que impide que la cláusula antimonopólica le sea aplicada al consorcio. Estamos hablando de que el Clarín es uno de los consorcios más poderosos de América Latina y duramente enfrentado con la presidenta Cristina Fernández. El alto tribunal exigió a una instancia inferior que resuelva en forma urgente si esta norma es constitucional.
El régimen sirio bombardeó varias ciudades del país, especialmente Damasco y su periferia, en medio de intensos enfrentamientos con los rebeldes, informan los grupos opositores. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las localidades de Arasta, Duma y Azarma, en las afueras de Damasco, fueron bombardeadas por las fuerzas del régimen sirio, que además se enfrentó con violencia a los rebeldes en las zonas de Erbil y Daraya. Atacaron también al aeropuerto militar de Menk en la provincia de Alepo. Promulga finalmente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la ley que prohíbe las adopciones de niños rusos por familias de Estados Unidos, que ha sido criticada por varios integrantes del gobierno. La ley entrará en vigor el 1 de enero del 2013, informó el Kremlin. La prohibición forma parte de la ley anti-Magnitsky, la respuesta rusa a una legislación estadounidense que impone sanciones a funcionarios rusos presuntamente implicados en la muerte en prisión del abogado ruso Sergei Magnitsky, ocurrida en 2009. Un ballenero japonés custodiado por una nave patrullera y un barco para prevenir ataques del grupo ecologista estadounidense Sea Shepherd Conservation Society zarparon del puerto de Shimonoseki con rumbo al océano Antártico para dar comienzo a la temporada de captura de cetáceos. La flota japonesa espera capturar, mire usted, es una barbaridad, 985 ballenas rorcuales y de otro tipo hasta marzo. El gobierno nipón asegura que el objetivo de estas capturas es la investigación científica, lo cual es una mentira, pero los ecologistas siguen denunciando que Japón hace esta captura y matazón de ballenas con fines comerciales. Y el mundo todo lo sabe. De la imagen internacional, nos vamos a la imagen de los deportes. Atlas derrotó 2-1 a las Chivas en partido amistoso. Omar Bravo, exjugador rojiblanco, le anotó al conjunto que dirige John Van Schip. En la NBA, el Thunder de Oklahoma consiguió una gran victoria tras derrotar 111-105 a los Mavericks de Dallas. Kevin Durant contribuyó con 40 puntos para la causa del Thunder. Esto y más en los deportes con mi querido Juan Carlos Veraza.